Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo en la Biblioteca de la Historia con Lucas Martín Serrano. Bienvenido, Lucas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues es un placer que hayas venido otra vez a la Biblioteca de la Historia. Ya van 3 veces con esta. Y bueno, voy a pasar a presentarte y ahora entraremos en materia. Lucas Martín es teniente coronel del Ejército de Tierra Español, es diplomado en inteligencia, ha participado en varios conflictos armados bajo el mandato de la OTAN y Naciones Unidas, es escritor, es colaborador de diversos programas de divulgación y también escribe artículos para medios de divulgación militar o de geopolítica, como por ejemplo Atalayar. Como he dicho, Lucas Martín también es escritor y lleva publicados por el momento 3 libros. 2 de ellos son ensayos titulados Visión Global y Terror Global, libros que ya hemos presentado en anteriores programas aquí en la Biblioteca de la Historia y de los que nos ha hablado en profundidad. Y también escribió la novela que presentamos hoy titulada Cuba 1895, La Partida, que la tenemos aquí. No sé si la ven bien los que nos estén viendo por YouTube. Aquí la tenemos. Y bueno, como he dicho, vamos a hablar de tu novela, Lucas, y sobre todo vamos a adentrarnos en la época histórica en la que está ambientada. Vamos a meternos en materia con una pregunta que creo que es imprescindible, ¿no? Realizarla. ¿Por qué decidiste escribir esta novela? Bueno, a mí siempre me ha traído mucho la historia en general, ¿no? Mm, Y evidentemente la historia militar, eso es obvio, ¿no? Pero resulta que por circunstancias, pues descubro que un familiar, en este caso de mi mujer, un familiar directo de ella, fue también militar y luchó en la guerra de Cuba. Y mm, luchó en la guerra de Cuba entre 1895 y 1898, hasta que la isla cayó. mm, Después, esta persona, que era oficial, continuó su carrera, luchó en la guerra de África y acabó siendo gobernador militar de Huelva, ¿no? mm, Entonces, y me interesé por su historia, porque yo además en casa de otro familiar veía un cuadro que tenían gigante de él. Heredé por parte de una hija de este señor, heredé sus condecoraciones, su bastón de mando, su fajín, ostras. una serie de cosas que conservo, las condecoraciones, como ya he dicho. Y bueno, conseguí su hoja de servicios y cuando leí la hoja de servicios, pues me quedé realmente anonadado, ¿no? O Mm, sea, de cómo era la vida de un oficial en esa época, de qué es lo que vivió este hombre, en qué acciones estuvo y todo lo que consiguió. Porque entre otras cosas, que se ve en la portada del libro, esa condecoración que se ve en la portada es una fotografía que he hecho yo mm, de la Cruz de María Cristina, que es, digamos, el equivalente en esa época a la medalla militar individual, que la ganó mm, en combate en Cuba. Y bueno, y a raíz de ahí, y como siempre había sentido la necesidad de escribir, pues me decidí que quería escribir su historia. Primero, por recuperar la historia de este hombre, mm, y después, ya cuando empecé a integrar el tema y a leer sobre la guerra de Cuba, y creo que esto lo compartirás conmigo, descubres que es una guerra olvidada, o sea, sí. y que la tenemos totalmente olvidada, apartada. Cierto que es por las connotaciones y lo que implicó, y de hecho se habla de que gran parte de lo que sucede en España en el siglo XX es consecuencia del desastre del 98, como se vino a llamar, Mm, es algo que se quedó ahí en el subconsciente colectivo. Pero bueno, creo que era una bonita forma de intentar homenajear no ya a esta persona en concreto, sino a todos los españoles y a todos los soldados que la mayor parte de ellos, sin quererlo o sin saber a dónde iban, los mandaron a una isla que no sabían ni dónde estaba, mm, chavales jovencísimos, analfabetos, que pasaron ahí unas penalidades que no podemos ni imaginarnos y que a pesar de todo, a pesar de esas circunstancias, de estar forzoso lejos de su casa, jugándose la vida en condiciones casi de miseria, pues llevaron a cabo hechos realmente heroicos. mm. Es decir, es una cosa, hay gestas en Cuba que son impresionantes, ¿no? Entonces creo que una forma de intentar sacar del olvido y de homenajear a esta gente, pues era escribir este libro, que espero que sea el primero de una trilogía, porque este abarca el primer año de Mm, estancia en Cuba del protagonista, ¿no? exactamente.
Pues, como bien has dicho, Cuba, ¿no? Una guerra olvidada, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en materia que, bueno, por así decirlo, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? También la Guinea Española o Guinea Ecuatorial, que se suele olvidar, pero los tres primeros eran los territorios denominados de ultramar, que todavía eran España a finales del siglo XIX, cuando se había derrumbado décadas atrás el Imperio Español, ¿no? Y llega la denominada como Guerra de los 10 años en Cuba, una guerra que tuvo lugar entre 1868 y 1878, que fue la primera de las tres guerras, por así decirlo, de independencia cubanas. Y bueno, Lucas, cuéntanos brevemente qué ocurrió en esta guerra, porque bueno, costó muchísimas vidas humanas y sobre todo a causa de las enfermedades, ¿no es así? Sí, así es. Esta guerra, que como bien dices, comienza en el año 68 y acaba en el 78, comienza con lo que se llama el Grito de Yara, Sí. la noche del 9 al 10 de octubre del 68, en una finca que pertenecía a Carlos Manuel Céspedes, que es, por así decirlo, la cabeza visible de esta rebelión. Esta guerra dura 10 años. Durante esta guerra aparecen personajes que veremos después, en el año 95, entre el 95 y el 98, como es, por ejemplo, el general Weyler, que es, de hecho, el que logra la paz en esta guerra de los 10 años. Y esta guerra termina con lo que se llama la paz de Zanjón, en la cual pues se llegan a unos acuerdos, porque aquí también empezaba a estar un poco el tema del esclavismo como motivo para intentar la independencia, ¿no? y para digamos, para esa rebelión. Entonces, se llega a una serie de acuerdos en los que se aplica una serie de leyes especiales a Cuba y se acuerda que, por ejemplo, los esclavos que han participado en la rebelión seguirán siendo libertos, quedan liberados. Una especie de ley, lo que se conocería hoy como ley de punto final, que todos los que hubieran cometido acciones o crímenes durante esos 10 años de guerra quedaban exonerados de ellos. Y esto calmó un poco las aguas. Pero hubo una pequeña facción de los rebeldes o mambises de esa época que no estaban de acuerdo, que continuaron luchando y durante un año más o menos, y lo que se conoce como la guerra chiquita. Es La decir, guerra después de la guerra chiquita. de los 10 años, viene la guerra chiquita, que dura un año. En ese año, digamos, acaban ya los combates y la cosa más o menos se pacifica. También con ciertas promesas por parte del gobierno español hacia la isla, pero digo, la situación en la isla era muy complicada porque se juntaban todo lo que es la situación política en general con la situación de la burguesía, de los intereses comerciales, de los nuevos terratenientes tabaqueros, porque hay que recordar que la isla vivía principalmente de la producción de caña de azúcar y del azúcar, pero ya por esa época empiezan las grandes plantaciones tabaqueras, los grandes terratenientes tabaqueros que tienen otros intereses encontrados y bueno, ahí hay digamos, un movimiento social que no hace fácil el gobernar la isla. Aquí quiero comentar una cosa muy rápida. Tú has mencionado Cuba, Puerto Rico y Guinea como Filipinas. territorios de ultramar y quiero incidir en que España nunca consideró a sus territorios colonias y nunca tuvimos colonias. Eso es importante que dejarlo claro. Digo, por el tema de la famosa leyenda negra y demás, España, al contrario que otros países, los territorios los incorporaba directamente a la corona y eran parte de la corona, igual que era Murcia o Palencia o Burgos. Simplemente que eran territorios de ultramar. Sí, sí, era replicar lo que había aquí en la península, replicarlo en los territorios que se conquistaban, exactamente. Y bueno, y sí, he comentado esos tres territorios de ultramar, ¿no? Como eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y sí, también nos olvidamos de Guinea Ecuatorial, que fue, digamos, eh, exceptuando el Sáhara Occidental, el último territorio, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Fuera de lo que hoy conocemos como España, ¿no? Con la península ibérica, las Canarias, Ceuta y Melilla y las Baleares, ¿no?
Y bueno, llega el año 1895, ¿no? Que aparece aquí en la portada de tu libro, el 1895, año clave, y estalla una nueva guerra en Cuba. Los separatistas cubanos, apoyados por los Estados Unidos, ¿no? Aparecen aquí los Estados Unidos, que siempre estuvieron detrás de todo esto, de todos estos movimientos, pues se alzan en armas contra España. ¿Cómo se inicia esta guerra? Bueno, antes de eso, me se me ha olvidado comentar el tema que has dicho de las bajas, muy importante. Ah, sí, sí. Se calcula que un tercio de los soldados españoles que combatieron en la guerra de los 10 años fallecieron. Y de ese tercio, el 90% lo fue por enfermedades. Sí. O sea, algo que después se replicaría en la guerra entre lo que fue ya la pérdida de la isla, ¿no? Entre el 95 y el 98. Eso nos da una idea de las condiciones en las que se combatía y se vivía en la isla. O sea, es una cosa bastante tremenda, ¿no? Sí, mira, Hecho que además se replicaría al final de la guerra del 98 con muchos de los soldados que regresaron a España, que prácticamente quedaron abandonados en los puertos y muchos de ellos fallecieron por enfermedad, o bien en la travesía de regreso, o bien ya una vez en territorio peninsular, ¿no? Lo cual fue una auténtica desgracia. fíjate, Lucas, que aquí en la Biblioteca de la Historia hicimos con Esaú Rodríguez un programa sobre las exenciones militares, estos pagos que se hacían, ¿no? Incluso Sí, sí. a soldados para que hicieran la mili, ¿no? Las familias más pudientes, para que hicieran servicio militar, que en ese momento, si había una guerra, se hacían la guerra, pagaban a otro soldado y ese soldado hacía el servicio militar por su hijo, ¿no? Y, y había un dicho que no me acuerdo cómo era, pero era algo así como soldado entallado y alistado al poco tiempo amortajado o algo así, ¿no? Porque cuando te enviaban a Cuba, a Puerto Rico o a las Filipinas, es que nada más por las enfermedades tropicales que había en esos sitios y a los que estábamos, vamos, no teníamos nada de inmunidad, es que fallecían los españoles como mosca. O sea, era una auténtica tragedia todas esas enfermedades. Claro, el vómito negro, el dengue, pero es que además eso unido a las condiciones del combate, cualquier herida en combate, por pequeña que fuera, Uh -huh. era prácticamente una sentencia de muerte porque las condiciones sanitarias eran muy precarias, el apoyo sanitario también era muy precario y las infecciones, bueno, con ese clima y esas condiciones estaban a la orden del día, con lo cual cualquier herida significaba infección y o bien muerte por septicemia o bien amputación de un miembro, o sea, con lo cual eran unas condiciones muy tremendas. Por eso resaltaba al principio que en esas condiciones, chavales, que como tú me has comentado, procedían en su inmensa mayoría de las capas más humildes de la Sí. sociedad española, que aún así tuvieran los arrestos de llevar a cabo las acciones que llevaron, pues la verdad es que dice mucho, ¿no? Y a mí me impresionó cuando lo leí y me sigue impresionando. O sea, y en el libro, no voy a hacer spoiler, como se dice ahora, pero se cuentan situaciones fruto de esa situación, valga la redundancia, ¿no? Sí. Que eran perfectamente normales y que pasaban. Quiero decir aquí que en el libro todo lo que cuento es real, está basado en la hoja de servicios de el protagonista, del teniente Andrade. Evidentemente, algunas cosas están noveladas, unos personajes, algunas historias, pero lo que es el núcleo principal, por ejemplo, el famoso convoy que se menciona que hacen, ese es real y está recogido como tal en su hoja de servicios. O sea, está recogido ese convoy, de dónde salen, por qué localidades pasan y qué es lo que van haciendo. Que ahora después te comentaré un poco del tema de documentación, que no ha sido nada fácil, por cierto. Pues nada, te preguntaba que cómo Sí, empieza esta guerra de 1895. pues igual que la otra empezó con el grito de Yara, esta comienza con el grito de Baire, que se llama. Sí. Comienza el 24 de febrero del 95 y simultáneamente en 35 localidades de la isla se da lo que se llama el grito de Baire, que digamos que es una llamada a la revolución, a volver a alzarse contra los españoles para intentar lograr la independencia. Aquí ya entran en escena otros personajes, como puede ser Máximo Gómez, como puede ser José Martí, que son los que toman las riendas de la revolución
y los que lideran a las fuerzas cubanas, a los mambises, en contra de los españoles. Esto a su vez provoca que el gobierno español, empezando por Cánovas del Castillo, empiecen a mandar tropas de la península a la isla porque ven que la situación se iba de madre y que hacía falta aumentar la presencia para intentar controlar lo que estaba sucediendo. Bueno, aquí entra en escena, ¿no? El protagonista de tu novela, que es el Teniente Andrade, ¿no? Pero ¿quién es realmente el Teniente Andrade y cómo comienza su historia? Pues mira, el Teniente Andrade, de nombre José, es un joven malagueño que tiene vocación militar y consigue ingresar en el año 1880 en la Academia de Infantería, que en esa época estaba en Toledo. Ingresa a la Academia de Infantería y a los 3 años sale de la Academia y va destinado al Regimiento de Infantería de Borbón número 17, que estaba de guarnición en Málaga, de donde él era originario. Sufre una serie de cambios de destino, lleva a cabo su carrera militar y en el año 95, pues con la situación en la isla, lo destinan a Cuba. Y llega a Cuba con un batallón expedicionario, el batallón de cazadores de Cádiz, número 22, y llega a la isla después de una travesía en un vapor, en este caso el vapor Ciudad de Cádiz, que lo traslada a La Habana y a partir de ahí pues comienza su periplo en la isla. ¿Y qué se encuentra el Teniente Andrade cuando llega a Cuba? ¿Cómo era la Cuba de esos momentos? Pues era una isla, como he dicho antes, dominada principalmente por una burguesía dividida en dos grupos principales, que eran aquellos que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, con todo aquello que conlleva, y después los que se dedicaban al cultivo del tabaco, que era una industria que ya por aquel entonces comenzaba a tener cierto auge y cierta importancia. Una Cuba con esa burguesía acomodada y por debajo de ella, pues una gran capa social humilde, dedicados principalmente al sector primario, porque allí había poca industria, a agricultura y que trabajaban en esas grandes plantaciones de una u otra, de uno u otro tipo. Es lo que... Y después, bueno, y una isla muy militarizada, con una vida social muy ligada al estamento militar, porque era, digamos, lo que primaba allí. De hecho, la isla estaba gobernada por un general, que era una de las principales reivindicaciones que tenían los cubanos, los mambises, en la guerra de los 10 años. Se oponían a que el gobierno de la isla estuviera en manos de un militar. Que en este caso era cuando llega Andrade a la isla, era el general Martínez Campos, era el que estaba entonces en la isla. Bueno, llega a Cuba, se encuentra la situación bastante complicada. ¿Y cuál es la misión que se le encomienda al Teniente Andrade? Bueno, allí realmente, cuando tú ves la hoja de servicios, ahora la sacaré para se la pone, muestro en pantalla para que se vea, porque es digno de ver la caligrafía de la época y demás. Ahí, como se suele decir, ahí entra en eficacia directamente. Llega con su batallón, le asignan un destino, en este caso es Puerto Príncipe, que es otra de las cosas que me ha costado bastante a la hora de escribir el libro, por eso me lleva mucho tiempo, porque los nombres que aparecen en la hoja de servicio de las localidades en las que estuvo destinado o por las que pasó o donde tuvieron lugar a cabo algunas acciones, esos nombres han cambiado. Entonces, encontrar la correlación entre los nombres de la época y encontrar a qué nombres se correspondían a día de hoy para intentar ver cómo es la localidad y obtener más información, pues ha sido una tarea, como suele decirse, de chinos, ¿no? O sea, y muy laboriosa. Él llega a Puerto Príncipe y directamente, pues, su misión es escoltar convoys, con su sección de infantería, escoltar convoys, realizar descubiertas, realizar salidas en busca del enemigo para batirlo. Y ya digo, entra en eficacia directamente porque allí, tal como salías por la puerta del cuartel, por ejemplo, para escoltar un convoy, ya entrabas en fuego con el enemigo directamente. Es decir, no había salida afuera que no llevara implicado un contacto con el enemigo. Y de hecho, saben, en sus primeras acciones tiene lugar la toma a la bayoneta de varias posiciones enemigas. O sea, allí, te digo, las circunstancias eran muy duras.
no para él solo, sino para todos los soldados que estaban ahí combatiendo. Tú fíjate que hay un soldado, lo que he dicho antes, por ejemplo, de un pueblo de Palencia, que te sacan, te llevan a un cuartel en España donde haces una instrucción mínima, te dan un fusil Mauser, te montan en un barco, te llevan a una isla que no sabes ni dónde está, y a los 5 días te ves envuelto en un tiroteo escoltando un convoy. Pues fíjate, ¿sabes? Pues Entonces, eso te iba a preguntar, que cuál era la situación de las tropas españolas en Cuba, pero vamos, que me imagino que era día tras día enfrentamientos militares, emboscadas, lo típico de guerra de guerrillas, ¿no? efectivamente, o sea, hubo algunos combates, digamos, más convencionales, más numerosos, con fuerzas Ujú, más amplias, que los hubo, no demasiado, pero al final se convierte en una guerra de guerrilla, una guerra de insurgencia, en la cual ujú, pequeñas partidas hostigan a los españoles, porque además también los rebeldes, aunque a partir de finales del 95, principios del 96, empiezan a recibir ayuda americana, ujú, empiezan ya los americanos a enviar ayuda de una forma más significativa, pero dependían de aquello que capturaban a los soldados españoles. Por lo tanto, ujú, muchas acciones, muchas emboscadas y muchos intentos de atacar columnas o convoys tienen como finalidad hacerse con equipo, con armamento, con municiones para poder equipar a su gente y llevar a cabo la lucha. Ahora lo comentaremos después. El arma tradicional e inicial del combatiente mambí era el machete. ujú. Era, Sí. y, por ejemplo, algo que después se vio y se dio claramente cuando llegan los americanos es que los españoles poseían una potencia de fuego mucho mayor porque empleaban el fusil Mauser, Ujú, que daba una ventaja brutal frente al fusil Remington que usaban en este caso los americanos, que era además lo que enviaban a Cuba a los mambises. ujú. El fusil Mauser ya utilizaba pólvora sin humo, era un fusil de cerrojo, mucho más preciso, con más alcance. De hecho, ya en la guerra contra los americanos en el último año, el empleo de ese fusil fue el causante de un gran número de bajas a las fuerzas americanas. Ujú, eso es. Bueno, aparecen varios personajes famosos, ¿no? Históricos en tu novela. ¿Quién era el general rebelde Máximo Gómez? Pues mira, Máximo Gómez es un personaje curioso cuando lees sobre él y curiosamente es una historia que se repite en la historia de España. Ujú, Es decir, Máximo Gómez llegó a ser comandante del ejército español en Puerto Rico, porque él nació en Puerto Rico. ujú, Y luchó contra los rebeldes puertorriquenses que se rebelaron contra España. Y llegó a ser comandante en el ejército de Puerto Rico. De hecho, su origen puertorriqueño es lo que le impidió ser presidente de la República de Cuba Libre y tener ciertos problemas con los estamentos que lideraban la rebelión cubana. No obstante, por su formación militar y su preparación previa, pues era un tipo, aparte que era un tipo duro, era bastante resolutivo y eficaz. Tal es así que, por ejemplo, una anécdota que se cuenta, hubo un momento, algo muy típico de la época, que los hijos de la gente bien ujú, situada en la sociedad cubana, que estaban a favor de los rebeldes, ingresaban en el ejército libre cubano ya directamente con grado de capitán o de teniente, y a esto Máximo Gómez se opuso radicalmente. Tan es así que se cuenta que él personalmente rompió las cédulas de empleo de varios de estos oficiales y los degradaba directamente a soldado raso. Él decía que los ascensos se ganaban en combate. en combate. O sea, que el personaje, ya digo que se abstraía. Pero como ha pasado en otras ocasiones, como pasó, por ejemplo, o pasa en África con Abdelkrim, que trabajó Ujú, un gran parte del tiempo para el gobierno español, o como pasó en Filipinas, ¿eh? Su descontento por el trato que le dio en su momento las fuerzas españolas sobre el gobierno español en Cuba hace que se distancie y que cuando se da el grito de Baire, pues se decida unirse a la rebelión. Y un dato importante de Máximo Gómez es que él dirigió la famosa primera carga machete contra fuerzas españolas. ostras. Fue el que la Mm, dirigió. Y además, fue una carga
que causó cientos de bajas entre las fuerzas españolas. En ese momento los mambises no tenían gran armamento, no tenían muchos recursos y en un momento de un combate de cierta entidad, pues decide emplear lo que tenía más a mano, que eran los machetes de cortar la caña de azúcar, y ordena una carga machete contra las fuerzas españolas que las coge totalmente de improviso, con muchos soldados bisoños, soldados de reemplazo, y que no se esperaban esa violencia y esa masa de gente corriendo hacia ellos o cabalgando, blandiendo esos machetes, que por desgracia hoy en España los vemos de vez en cuando en las calles de alguna de nuestras ciudades. Pues imagínate lo que tiene que ser ver a 300 tipos blandiendo esos machetes hacia ti y berreando. Pues entonces, de hecho, a partir de ese momento, cuando en algunos combates se escuchaba la voz de los cubanos de carga machete, eso muchas veces sembraba el pánico en las tropas españolas, por lo que implicaban. Fíjate, has dicho lo de estos grandes personajes, ¿no?, de la historia que se pasan de repente de bando por el trato, digamos, que han recibido en cierto momento. Pero claro, yo no sé, desde mi mentalidad, a mí es que no me entra en la cabeza, ¿no?, ese despecho por un trato que te hayan podido dar en un momento dado o por la ambición, en otros casos, la ambición de llegar a más, ¿no?, en ciertos momentos, como por ejemplo, bueno, tenemos el ejemplo de Simón Bolívar, ¿no? O sea, igual, otro español, porque él era español, se casa en España y al final acaba luchando contra los españoles, incluso diciendo eso de a muerte con todos los españoles y los canarios, ¿no? Curiosidad lo de que diferenciara, lo de guerra a muerte. Y así con muchos otros personajes de la historia de España que eran españoles y se acaban rebelándose, ¿no? Y ahí vienen todas las independencias de los países de Hispanoamérica. Y claro, a mí me causa cierta contradicción de gente que tiene grandes cargos, ¿no?, en la política española o en las Fuerzas Armadas españolas, en ese caso, en ese momento en el Ejército Español, que en algunos casos llegaron a ser gobernadores y que de repente digan, no, pues ahora nos rebelamos contra los españoles. O sea, yo pienso que, bueno, esto también es opinión personal, que más que en un momento dado el despecho que te hayan podido causar es la ambición de ese personaje por conseguir lo que siendo español o siguiendo, o siguiendo siendo español, no vas a conseguir y al final te rebelas contra tu propia patria, no sé, no. Bueno, no vas a conseguir, aunque podían, porque legalmente tenían todos los derechos. No, claro, El claro. caso de Bolívar creo que es un caso especial Uh-huh. por la especial inquina y odio a todo el español y por las matanzas que llevó a cabo, incluso en hospitales. Es decir, el tema de Bolívar, ahí había un componente, no sé cómo llamarlo, de demasiado odio, demasiada inquina y yo creo que en gran parte motivado, por lo que tú dices, por quitarse en medio cualquier tipo de oposición que le impidiera llegar a lo que él quería. En Cuba hay combates muy duros, pero no se dan esas situaciones tan tremendas como la que se dio con Bolívar. Claro, pero por lo que decía de este caso, por ejemplo, el caso de Máximo Gómez, como has comentado, o sea, él luchó contra los rebeldes puertorriqueños siendo Sí, sí. puertorriqueño y luego al final acaba rebelándose contra los españoles a favor de los cubanos. Es que En es, otra es lo que. isla. O sea, Exactamente. sí, Entonces, sí. es lo que no, lo que personalmente, que bueno, luego habrá gente que tenga su opinión, me pueda dar sus explicaciones y diga, no, pero eran territorios que podían sentirse reprimidos y tal, pero bueno, yo nunca lo entenderé, sinceramente. También tengo otra visión de la vida posiblemente diferente a estas personas y tampoco he vivido en su tiempo, pero bueno. Y bueno, lo que me llama la atención, nada más quería puntualizar en eso. Después también, como curiosidad, otro de los personajes, Martí, que cae en el combate de Dos Ríos, pues fíjate, en uno de mis destinos militares tuve la suerte de coincidir con un descendiente del comandante
que mandaba la columna que acabó con Martí. O sea, es curioso cómo se cruzó eso, ¿no? Y hablando con él, y me contaba eso, que un antepasado suyo era comandante y mandaba, comandante Cirujeda, y mandaba la columna que acabó con Martí en su momento. Bueno, pues volviendo a ese año 1895, justo en ese año era gobernador de Cuba el general Martínez Campos, como has comentado anteriormente, que ya lo había sido anteriormente, concretamente entre los años 1878 y 1879, quien a la postre también había sido presidente del Consejo de Ministros. Eso es. ¿Cuál era la actitud del general Martínez Campos ante los acontecimientos que se estaban viviendo en Cuba? Claro, Martínez Campos, que fue artífice de la paz del Zanjón, fue el que llegó a ese acuerdo, aunque hay que decir que él tuvo sus órdenes durante esa guerra de los 10 años a generales como el marqués de Balmaseda, perdón, el conde de Balmaseda, como a Valeriano Weyler, que empezaron a emplear una política de tierra quemada, política que fue después copiada por los cubanos, ¿no? Eran generales mucho más expeditivos, mucho más duros y con otro ímpetu. Martínez Campos era, hasta cierto modo, más dialogante, buscaba acabar las cosas de una forma más pacífica, lo cual no quiere decir que sea mejor ni peor, es otra forma de intentar atajar un problema. Pero claro, ese talante es el que juega en su contra en esta guerra y es lo que a la postre hace que sea destituido, porque se ve que con su forma de dirigir la guerra, buscando además conversar con los rebeldes, llegar a acuerdos con ellos e intentar parar la guerra por otros medios y cediendo en cosas, no está bien visto ni por el gobierno de la nación aquí en Madrid, ni por sus subordinados. Y eso al final hace que acabe siendo destituido y lo releve el general Weyler, que llega con otro tipo de mentalidad y que yo soy de la opinión de que si hubieran mantenido a Weyler hasta el final de la guerra, pues probablemente el final hubiera sido distinto. Bueno, ¿en qué batallas importantes participó Andrade, el protagonista de tu novela? Pues mira, lo tengo apuntado aquí porque acordar de los nombres, que son nombres a veces un poco complicados, incluso ha habido un par de nombres que no he sido capaz de descifrar de la caligrafía de la hoja de servicios, porque estamos hablando de caligrafía, mira, lo voy a mostrar aquí, caligrafía del año 1895, 1896, entonces, que da gusto ver esa caligrafía, pero a veces descifrarlo pues es complicado, ¿no? Voy a mostrarlo aquí para que se vea. Esto no es la original, evidentemente, es una fotocopia de la hoja de servicios. Si lo consigo coger toda. Aquí para no estropearlo. El original hay que guardarlo como oro en paño. Eso es un documento histórico. Está en el Archivo Militar de Segovia. Pero lo podéis, lo acerco de la cámara para que veáis la caligrafía de la época. ¿Veis? Sí. Ya, es que tienes que estar acostumbrado. Ya, sé que los archiveros que tenemos en España, en las distintas administraciones, ya están acostumbrados a ese tipo de caligrafía, de tanto forzar la vista y son unos auténticos expertos. Pero claro, para los que no estamos acostumbrados a esa caligrafía, cuesta. Yo, por ejemplo, fíjate que hice un programa sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma, una erupción que tuvo en el 1646, si no me equivoco, y esa, o sea, hice el programa basándome en la documentación de la época, en los escritos que había de la época. Fue muy bonito hacer eso, el leer de primera mano cómo describían ese avance de la lava y los fenómenos relacionados con la erupción volcánica, pero cuesta mucho el poder descifrar esa letra. En algunos casos tienes casi que utilizar la inventiva, aunque al final luego encaja y tiene sentido la frase. Pero si quieres que vas a identificar por otras palabras algunas letras, es como en los concursos de la tele, coloca las letras y empieza a jugar ahí a ver qué. Claro, el problema está cuando se trata de topónimos.
Sí, y topónimos cubanos de la época. Entonces ya, claro. claro, el nivel ya aumenta, ¿no? O sea, yo incluso he hablado con algún cubano, a ver si conseguía descifrar y eso es complicado. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues mira, combate, aparte del convoy famoso que lleva de Puerto Príncipe hasta Cascorro, hasta Sibanicú, pasando por Cascorro, fíjate que salen nombres que después, durante la guerra de Cuba, durante los 3 años de guerra, serán famosos por otro Sí, tipo de acciones. Pero él pasa por Cascorro, por ejemplo. sí. Seguramente coincidiría ahí con el famoso. ¿Se ha oído el nombre del Sí, héroe español? el héroe de Cascorro, sí. Que no me acuerdo yo tampoco del nombre, lo Sí. tengo en la punta de la lengua, pero. Que tiene su estatua ahí cerca de la plaza de la calle Mayor en Madrid, pero bueno, sabes perfectamente a quién me refiero. Igual Eloy coincidiría ahí Gonzalo. con él. Eloy Gonzalo. Eloy Gonzalo, efectivamente. Eso. Pues coincidiría ahí con él, ¿no? Pero bueno, combate en las Lomas del Dichoso, Lomas del Andino, Ojo del Agua y Diamante, en el Potrero Almagro, en la batalla de Piedras de Carbonera y Monteverde, y después forma parte, porque cambia, después de estar en el regimiento, en el batallón de Cazorla de Cádiz, le cambian de destino. Todas estas acciones que he comentado las lleva a cabo como oficial de su batallón, como teniente del batallón. Asciende a capitán y lo nombran capitán en el 4º tercio de guerrillas y lo ponen al mando de la guerrilla de Calimete. Las guerrillas eran unidades, entre comillas, especiales, que iban por delante de las fuerzas propias, Sí, pues haciendo labores de reconocimiento, desplegando y tratando de levantar al enemigo. Es decir, era un puesto bastante complicado, ¿no? Él mandó a estas guerrillas, que se llama la guerrilla Calimete, y por las acciones que lleva a cabo entre abril y noviembre del año 97, es por lo que le conceden la Cruz de María Cristina de primera clase, por todas esas acciones que lleva a cabo Bueno, todas estas acciones que he comentado antes, Lomas del Dichoso, del Andino, Ojo del Agua, Diamante, no son tiroteos, son combates en los que al final se acaba entrando la arma blanca a la bayoneta y tomando posiciones al enemigo o desalojándolo de lugares. Por lo tanto, sí. son palabras mayores. Claro, explícanos, ¿no? ¿En qué consistían esas cargas a machete? Porque, claro, luego creo que el machete en sí, el que emplearon los filipinos, creo que le llamaban bolo, y no sé si el Sí. de, el de Cuba también era bolo o tenía otro nombre, pero vamos, el machete en sí, que bueno, es un arma terrorífica, ¿no? O sea, por mucho que incluso pasa en la actualidad, ¿no? En esos enfrentamientos que puede darse de vez en cuando entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra delincuentes que llegan a utilizar armas blancas, machetes o navajas, cuchillos, contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que es casi mucho más mortífera una navaja, un machete, en un momento dado, que la propia arma que llevan los policías y guardias civiles, ¿no? Que es una 9 milímetros, que es con una munición especial, que está preparada para que sea una munición de parada, digamos, y que, bueno, que lo hemos visto muchas veces en enfrentamientos que disparan al malo, digamos, por así decirlo, y un solo disparo no le detiene. En cambio, con un navajazo en un punto vital o con un machetazo, estás listo de papeles, ¿no? Como se suele decir vulgarmente. Bueno, aquí, aunque sea adivinar un pelín de tema, pero relacionado con ellos, tú que sabes que yo soy aficionado al tiro y este tipo de cosas, Ujú, yo le tengo más miedo a un arma blanca que a un arma de fuego. ujú, Lo tengo clarísimo. Y más miedo porque aunque tú lleves un arma de fuego, y yo cuando puedo la llevo habitualmente, la porto encima, tengo muy claro que ante un arma blanca la mejor solución es poner distancia por medio y correr todo lo que puedas. Y por mucha ujú. arma que lleves encima, todos conocemos la famosa regla de los 6 metros. Si un Sí, individuo con un arma blanca está a 6 metros o menos de ti, tú no tienes tiempo prácticamente ni de desenfundar. Y aunque desenfundes y abras fuego, esa persona aún tiene tiempo de alcanzarte y de irte con arma blanca. Y una herida de arma blanca, aunque sea una arma blanca pequeña,
te puede llevar a otro barrio en cuestión de segundos. Sí. Te da un puntazo en el cuello, en un mal sitio, en una arteria y se acabó. En la ingle, en el sobaco, por ejemplo, y Sí, sí, estás, y y estás fuera. liquidado. Sí, mira, Entonces, antes de que nos cuentes lo que eran las cargas de machete, aquí, pues bueno, vamos a hacer una puntualización y si hay algún fiscal, juez escuchándonos, bueno, que tenga en cuenta eso de, ¿no? Lo de la proporcionalidad, ¿no? A la hora de repeler, ¿no? El ataque de un malo, ¿no? De un delincuente por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, eso de la proporcionalidad, que bueno, que tenga en cuenta lo que estamos comentando y bueno, incluso supongo que asistirán a algún curso de vez en cuando en el que expertos en armamento les expliquen realmente todas estas cosas, pero bueno, que lo tengan en sí, cuenta por reforzar porque lo que tú claro, estás comentando, y quizás yo estoy en mejor condiciones o posición que tú para decirlo, te voy a tener menos problemas, hay que asumir que la proporcionalidad no puede existir. Es decir, por parte de la fuerza del orden, la reacción tiene que ser siempre desproporcionada, porque es la única forma de eliminar la amenaza. Es decir, si yo empleo una fuerza proporcional, lo que hago es ponerme a tu altura. Estamos en igualdad de condiciones. Una fuerza de seguridad nunca puede estar en igualdad de condiciones con el malo. Tiene que estar por encima y aplicar una fuerza desproporcionada que frene su acción. eso Otra es. cosa es que a alguien se le vaya la olla y haga algo que no debe. Pero No, claro. para eso también está la ley, que es muy fácil, se la aplica y santas pascuas. Pero estoy convencido que en el 99,9% de los casos será una fuerza bien empleada y con cabeza además. Porque a nadie en su sano juicio, y es una cosa que muchas veces me comentan y tal, igual que yo siempre digo, que el que menos quiere una guerra es un militar, Sí. porque sabe lo que es y sabe lo que sufre, lo que pasa, pues estoy convencido del que menos interés tiene en quitarle la vida a otra persona, aunque sea un delincuente, es un policía o un guardia civil o un agente de orden. Es Eso el es. que menos intención tiene de hacer eso. Ujú. Pero evidentemente hay casos en los que no hay más remedio, porque es que es una fuerza, es que si no, te juegan la vida. Pero bueno, Exactamente. volviendo al tema de las cargas machete, lo que Sí. comentábamos, eran llevadas a cabo principalmente por unidades de la caballería cubana, con esa arma blanca, y era, bueno, lo que nos podemos imaginar, lo que hace la caballería, los escuadrones de sables, pues lo hacían con machetes, con las connotaciones que tiene ese arma, con la connotación psicológica que conlleva, y teniendo en cuenta que lo que tenían enfrente eran soldados, por supuesto, conscriptos, de reemplazo, con una formación seguramente en esgrima de fusil mínima, Ujú. y que se ve que se echa encima un grupo de 200 jinetes o 300 blandiendo machetes y que no tienen prácticamente cómo pararlos. Y que con un golpe de un machete de eso, a esa velocidad, parte en dos una persona, te secciona la cabeza o te Ujú. arrancaba un brazo de cuajo. Sí. Es, Ujú. es así de sencillo. Y además en un momento en el que, como tú bien acabas de explicar, en ese momento ya no tienes prácticamente opción a usar tu arma de fuego. Ahí ya te tienes que defender con la bayoneta. Ujú. Con lo cual entras en el cuerpo a cuerpo. Sí, y entonces es un combate para el que hay que estar preparado, mentalizado. Y bueno, y en el libro hay varios ejemplos de reacciones, cómo se reacciona a ese tipo de situaciones. Entonces, era algo muy, muy tremendo. Sí, situaciones muy complicadas y bueno, que tuvieron que vivir nuestros soldados, ¿no? De aquella época. Y bueno, es una lástima porque yo considero, claro, desde el punto de vista de que sí, que todos esos territorios y los que se perdieron anteriormente, ¿no? Todos los países que hoy forman Hispanoamérica, para mí, desde mi punto de vista, todos fueron guerras civiles. O sea, luchaban españoles contra españoles, Totalmente. aunque luego una vez que se independizaron, los nacionales de esos países adquirieron otra nacionalidad, ¿no? Valga la redundancia, o eran denominados de otra forma, pero eran españoles, ¿no? Entonces, una tras otra fueron guerras civiles y esta pues fue otra guerra civil. Y bueno, una lástima, ¿no? Que bueno, el matarse entre hermanos, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, porque fíjate, si aunque sé de cómo habla un poco del final, pero fíjate si había esa mentalidad de entre hermanos. Primero, de todos aunque en toda Hispanoamérica en general, hay un gran cariño hacia los españoles, porque lo Ujú. hay,
pesar de que lo enmiendan con otra cosa. La relación de España con Cuba sigue siendo muy especial. Y la relación de los cubanos con los españoles sigue siendo muy especial. No sé si es porque fue la última posesión que perdimos o qué fue. Lo que sí sé es que cuando terminó la guerra y España fue expulsada de la isla y los americanos se implantaron allí, uno de los líderes rebeldes, creo que fue, no quiero mentir, no sé si fue Maceo, no sé quién fue, no recuerdo el nombre, pero a ver si lo busco y lo encuentro te lo mandaré, porque ahora tengo la frase textual. Dijo algo así como: nunca ha estado la patria más en peligro que ahora con este invasor dentro. Sí, se dieron cuenta rápidamente que el cambiar españoles por americanos había sido un gravísimo error. Y eso te estoy hablando de un mes o 2 meses después de expulsar a los españoles. Fue esa frase: nunca ha estado la patria más en peligro como ahora. Sí, bueno, ahora mismo no recuerdo quién fue, ¿no? Pero no es el único caso. O sea, se han dado muchos casos de, de padres de las patrias hispanoamericanas, ¿no? Que luego en sus memorias han escrito frases de arrepentimiento sobre lo que hicieron, ¿no? En esas guerras de independencia, ¿no? E incluso muchos, como no estando tan seguros de lo que habían hecho, ¿no? De haberse independizado, ¿no? De España, pero bueno, no sé. Al final ya ahí ya no lo podían remediar, ya no lo podían solucionar. Y lo que comentas de la relación entre Cuba y España es que, bueno, el propio Fidel Castro, ¿no? Su abuelo era gallego, o sea Sí, así es. y él en algún discurso, en alguna entrevista, dice que guardaba mucho cariño a España porque, bueno, corría por sus venas sangre española, ¿no? Directamente por su abuelo. Y sí, claro, al ser la última, ¿no? Sin contar la Guinea española o Guinea ecuatorial y el Sáhara, pues sí, fue el último territorio, ¿no? Que era España y que se perdió, ¿no? Por así decirlo. Contando también en el mismo periodo a Puerto Rico y Filipinas, pero sí. Eso es. Me gustaría comentar aquí una cosa sobre lo que hemos comentado del cambio de capitán general cuando llega Weyler, que es cuando se implementa, que también sale en el libro, comienza antes, pero es Weyler el que lo aplica ya a rajatabla, el tema de las trochas, que fue una idea bastante interesante. Para el oyente que no sepa lo que es las trochas, la idea fue dividir la isla en varios sectores, desmochando la manigua, que era la forma que tienen ellos de llamar la jungla, de punta a punta de la isla, es decir, de costa a costa, de tal forma que se creaba una especie, por así decirlo, de cortafuegos gigantes, Sí. que a su vez se fortificaban con torres, con alambradas y con sistemas de transmisiones, y eso lo que intentaba era dificultar el movimiento de los mambises, de los rebeldes, de una zona a otra de la isla, porque hay que recordar que al principio la parte oriental sí tiene éxito la rebelión, pero la parte occidental tiene menos. Entonces, el movimiento de guerrilleros de un sitio a otro, esa construcción de trochas lo dificulta. Entonces, es cuando llega Weyler, cuando termina de implementar el sistema de trochas, lo lleva a su máxima expresión y además inicia lo que llaman la campaña de reconcentración. Campaña, por cierto, copiada después por los americanos en la guerra de Vietnam. ¿En qué Claro, consistía esto? es Era que, una guerra contrainsurgente pura y dura. Es decir, la insurgencia que vive del apoyo de la población civil. Pues, ¿qué hago? Le quito ese apoyo. Cojo la población civil, las aldeas pequeñas, que son las que menos puedo controlar, las hago abandonar y concentro a toda la población en un punto que sí controlo yo. claro. Por lo tanto, los rebeldes no pueden acercarse a ese punto a abastecerse porque yo lo controlo. Esa política tuvo sus detractores, sus apoyos. Es lo que aplicó, por cierto, la prensa amarilla americana, los famosos Hearst y Pulitzer. Sí. Es lo que emplearon para crear esa otra leyenda negra sobre cómo actuaban los españoles en Cuba, para influenciar en la opinión pública americana y que apoyara masivamente la intervención americana en Cuba. Que bueno, que luego los estadounidenses tuvieron su parte
en esa guerra que tuvieron ellos contra los filipinos y allí, bueno, provocaron auténticas masacres. Y luego, para que nos fijemos en lo que era la guerra, claro, tenemos esa imagen, ¿no? De las películas en un cierto modo, de la guerra de Cuba, ¿no? Ahora con la película de los últimos de Filipinas, pero imaginémonos que esos soldados vivieron lo mismo que en guerras más recientes, como has comentado tú, como Vietnam, o por ejemplo cuando hemos visto la serie de Pacific, ¿no? Una serie súper recomendable, con esos combates de los estadounidenses contra los japoneses en plenas selvas, que eso, bueno, que te salían por cualquier lado y eso es que era una auténtica locura. O sea, es que el enemigo estaba ahí y no lo veías. O sea, vamos, un infierno, ¿no? Eso, Sí, sí. combatir Además, así. hay cosas curiosas como, por ejemplo, que de esa guerra estadounidense contra los filipinos, que empieza Mm, justo después de que se vayan los españoles, mm, contra sí, los tagalos solían entrar en combate drogados, y eso es lo que hemos comentado de Arma Blanca, y se dieron cuenta los americanos de que muchos combatientes tagalos, a pesar de recibir 3, 4 o 5 impactos de bala, continuaban avanzando con su arma blanca o con su lanza o con su machete con el y bolo. mataban al soldado americano. Y eso fue lo que provocó el desarrollo del calibre 45 famoso, 45 ACP, que se desarrolló para esa guerra, pues un calibre con mucho poder de parada y que hacía que un combatiente que se te echaba encima, pues de un disparo o dos lo frenabas en seco. Entonces, por cierto, una cosa que me puedo resistir a comentar, porque son anécdotas preciosas de Cuba y Puerto Rico, y es que cuando en su momento la escuadra de Cervera sale de puerto y es hundida por los americanos, uno de los buques españoles, no recuerdo el nombre, un marinero español rescata la bandera de combate del barco, acaba en la costa, es recogido por unas monjitas y pide el marinero, antes de fallecer, pide por favor que guarde la bandera, que no permita que caiga en manos enemigas. Y a día de hoy, esas monjitas que siguen en Puerto Rico, cada vez que un barco español entra en ese puerto, sacan esa bandera y la ondean como muestra de recibimiento al barco español. Entonces, es una tradición que mantienen y que es bastante emotiva, por cierto. Sí, muy emocionante. Pues no sé, Lucas, toca despedirse. No sé si quieres comentar algo más antes de finalizar el programa. Pues no, simplemente me gustaría acabarlo como he empezado, es decir, estimulando a la gente, no hablo por mi libro, es decir, hay muchos libros sobre la guerra de Cuba, recomiendo a todo el que interesa la historia, que mira, una de las cosas buenas que tenemos en España es que nuestra Biblioteca Nacional está digitalizada a un nivel impresionante y se puede acceder a una cantidad de fondos de la isla de la guerra de Cuba impresionante, incluso libros completos, incluso el libro de Valerian Weyler, Mi guerra en Cuba, que es muy interesante, y animo a la gente pues a que entre todos pues intentemos sacar del olvido no este conflicto, sino a aquellos que lucharon allí y que, como digo en el libro, entregaron su alma, su vida, su salud, y por defender los restos de un imperio que estaba ya agonizando y llevando a cabo unas gestas que no tendrían por qué haberlo hecho, porque no dejan de ser gente obligada, y aún así lo hicieron. Entonces, viendo cómo se ha recibido la vuelta en España, viendo lo que les pasó a muchos de ellos, yo creo que se merecen por lo menos el recuerdo y que esos hechos que llevaron a cabo, pues que los pongamos en valor, ¿no? Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Exactamente. Pues nada, gracias Lucas por habernos hecho viajar a la Cuba de aquellos momentos y bueno, recomendar tu novela, Cuba, 1895, La partida, con esta portada tan bonita, con la medalla al mérito en campaña de María Bueno, Cristina de Borbón, ¿no? esa es la Cruz de María Cristina y Sí. lo que tenemos detrás es una cruz de guerra. Pero es una cruz roja. Eso es una cruz roja, una placa de cruz roja pensionada. Mm, La banda blanca quiere decir que lleva aparejada un incremento en el sueldo.
esa banda blanca. Y la otra es la Cruz de Magdalena. La portada, aquí quiero decir, voy a hacer, yo no soy diseñador gráfico, yo tenía la idea, tenía un mapa de Cuba antiguo y demás, y contraté con una diseñadora gráfica que está en los créditos, se llama Ana Seco, y la chavala captó la esencia de lo que yo quería en 2 días. O sea, es una auténtica crack. Entonces, es más, la portada de la segunda parte de la historia de Tinta Andrade me la hará ella seguro, porque ya te digo que me gustó mucho. Pues recomendar tu novela, con la que nos vamos a transportar a la Cuba de finales del siglo XIX y que seguro que a los oyentes les va a emocionar, al igual que me ha emocionado a mí cuando la he leído. Y bueno, como siempre digo, es un placer que nos hayas visitado de nuevo la Biblioteca de la Historia. 3 veces van ya, Lucas. Y bueno, puedes venir las veces que quieras y por mi parte, considera a la Biblioteca de la Historia como tu casa. Te lo agradezco de verdad, sabes que estoy encantado y cuando tú quieras, en cuanto podamos, pues ahora vamos a echar otro rato de charla. Claro que sí. Encantado. Y muchas gracias. Y muchas gracias también a los oyentes por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Buenas noches.